Bueno, acá estamos con César y como les había contado por los grupos, la modalidad va a ser, César nos va a dar el testimonio, no lo vamos a interrumpir. Bueno, todos como están, por favor, con el micrófono así como están apagados para que se escuche bien. César dará su testimonio, lo que el Espíritu Santo le suscite y después le hacemos lugar a las preguntas. Si alguno no se anima a preguntarla por voz, la puede escribir en el chat, no hay ningún problema. Así que bueno, César, lo ponemos en presencia del Señor. Sí. Dale, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá bueno, te pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María que le envíes el Espíritu Santo a César y que sea él el que hable a través de él para que dé frutos los que vos tenés pensado desde siempre para este encuentro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. César, hermano, contanos tu testimonio. La verdad que es un privilegio inaugurar este ciclo que me contabas, acerca de los testimonios. Y bueno, la verdad que la expectativa grande de que mucha gente que nos escucha tiene una responsabilidad muy linda también de que este testimonio pueda servir para fortalecer la fe de los católicos, ¿verdad? Y si hay algún evangélico también para dar testimonio acerca de la fe de la iglesia, ¿no? Y bueno, muchas veces tenemos este concepto de católico como algo netamente cultural. Soy católico, como soy hincha de Boca, soy peronista, decía, alguna herencia simplemente como algo heredado, algo de la cultura, ¿no? Realmente lo que me ha pasado a mí en particular es que mi familia, por algún motivo, decidió, a partir de unos hermanos mayores, ya no bautizar al resto, como que hubo un alejamiento y por lo tanto uno se crió alejado tanto de la iglesia como de lo que es el conocimiento de la fe de la Iglesia Católica. Perfecto. Y uno fue buscando, buscando, digamos, en esa búsqueda espiritual del ser, digamos, existencial, digamos, de conocer algo. Y bueno, conocí dos iglesias en particular. La primera que adherí como a los 12 años fue la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormona, iglesia mormona. O sea, de 0 a 12, ninguna. Ninguna. Perfecto, y a los 12, una iglesia mormona. Una iglesia mormona en la cual yo me bauticé, pero habré durado un par de años, hasta los 18, cuando tuve una experiencia de la iglesia evangélica, una experiencia carismática, en donde yo acepté a Cristo, ¿verdad? Y tuve un bautismo válido, que es el bautismo que me validaron en la iglesia católica. Perfecto. De los 12 a los 18 claro. Estuviste en la iglesia mormona. En la iglesia mormona, con idas y vueltas, pero sí estuve ahí. Y luego sí ya adherí a la fe evangélica, en la cual militaban lo que se llama los hermanos libres, que es una denominación, digamos, que se ramifica de la iglesia anglicana. Se llaman los hermanos congregacionistas. Hay dos formas de estos hermanos, uno más cerrado y otro un poquito más abierto, digamos, estructuralmente hablando, ¿no? Perfecto. Pero que tiene esta característica de que tiene la Santa Cena todos los domingos y tiene una centralidad en cuanto a la Santa Cena, que esto no ocurre generalmente en los grupos protestantes. Perfecto. Donde pierde valor la Santa Cena, ¿no? Bien, explicamos un poquito, porque hay gente que ya lo sabe en los grupos y otros todavía no. La Santa Cena vendría a ser la Eucaristía nuestra, pero nosotros consideramos que está el cuerpo y la sangre de Cristo y ellos no. Lo que tiene en particular, que decía César, es que este era todos los domingos. Entonces, más allá de que lo consideraban un símbolo, o lo consideran un símbolo, tenía una centralidad
que en general los protestantes no, y lo hacen una vez por mes. ¿Está bien? Claro, Perfecto. yo militaba ahí tanto de que inclusive predicaba ahí, tenía programas de radio, estaba muy insertado en el grupo y yo me sentía totalmente feliz y pleno en la iglesia. Realmente, grupos maravillosos, gente muy buena, pero a veces uno no sabe explicarse por qué motivo Dios dispone esto, ¿no? Estas casualidades en la vida que me ha tocado vivir, por ejemplo, yo soy de Salta, o me crié en Salta, mejor dicho, y estando en la plaza central de Salta, la plaza San Martín, estaba haciendo un trabajo en ese tiempo estudiaba enfermería y tomábamos la presión a la gente para controlarla, generalmente turistas que venían a la zona. Bien. Y en eso que estaba tomando la presión, se acerca una señora diciendo, motivando a la gente a ir al cerro a ver a la Virgen. Entonces yo tenía algo de conocimiento, pero no casi nulo de lo que es el catolicismo, pero sabía que había una vidente, digamos, que llevaba gente al cerro. Entonces le digo, todo eso es una truchada, le digo, ¿viste? Así, literalmente. Y me dice ella, yo soy la vidente, yo soy María Livia. Le digo, y bueno, con más razón se lo digo. Con más razón, le digo, esto es una truchada, un negocio. Pero lo que me llamó la atención de ella, que no me hizo apologética, tampoco se ofuscó ni percibí en sus ojos, ni su mirada, ni sus gestos, odio, enojo. Bien. Simplemente dijo, voy a rezar por vos, nada más. Wow. Aclaramos un poquito, para la gente que no conoce o que es de otro país, María Livia es una vidente bastante conocida acá en Argentina, es de la provincia de Salta, al norte de la República Argentina, más o menos desde el año 1990-91, que recibe mensajes de la madre. Todavía no está aprobado por la iglesia, está en el proceso. Entonces César nos dice que se encontró con la vidente, que la... Claro, quiero aclarar esto porque por ahí se malentiende de que estoy promoviendo algo, cuando sabemos todos los católicos que la iglesia, la Santa Iglesia, es la que va a dictaminar, digamos, con juicio y con tiempo, si esto es verdadero o falso. Pero yo simplemente me limito a contar mi experiencia particular. Perfecto, perfecto. O sea, vos no sabías que era la vidente. No sabía, entonces ya me lo aclaro. La yo soy María Livia, yo la ataqué y me dijo, voy a rezar por vos. Simplemente, yo en toda mi vida evangélico, yo no tenía ni idea. Entonces, un día de eso empiezo el sueño sobre un sueño que, bueno, no quiero alargarlo mucho, pero en síntesis veo a un santo que dice San Francisco. Se estaba cayendo la catedral a pedazos en un terremoto, en el sueño obviamente, y yo entraba a ayudar a gente. Digo, ¿qué hago acá? Bueno, ayudando a gente. Y en esto, que venía un sacerdote con un santo, y donde pasaba el sacerdote con el santo, no pasaba nada, o sea, no caía nada de la estructura, es como de una protección. Entonces le pregunto al sacerdote, un sacerdote anciano, ¿cuál es el nombre del santo? Y me dice, San Antonio de Padua. Así. Yo desperté, digo, bueno, una casualidad, una sugestión de esas que uno tiene, ¿no? Bueno, yo trabajaba en un hostal, esos que están... ¿Vos San Antonio de Padua no lo conocías? No, en absoluto, nunca había escuchado de esto. Encima con todo el nombre, San Antonio de Padua. O sea... ¿Esto qué edad tenías? Y yo ya era, calcular que estamos hablando de 30 y pico de años. O sea, hasta ahí, catolicismo, nada. A 28, 29 años. 28, sí. Ahí catolicismo, nada. Entonces cuando yo trabajaba en un hostal ahí céntrico, y en uno de esos que se habían ido los turistas, había unos turistas israelitas, se van y aprovecho yo como para ver televisión, y prendo el canal, la historia de San Antonio de Padua. Digo, la segunda casualidad. Empiezo a indagar, a googlear, y veo que la lengua de San Antonio de Padua había quedado incorrupta, entre otros tantos milagros, que él descubre cierta corrupción en la iglesia,
porque él estudió para sacerdote y veía que no coincidía la vida que llevaba de opulencia a los sacerdotes, y se va, sufre como una crisis, pero él no se aleja de la iglesia, y después lo descubre a San Francisco de Asís, y forma parte de este grupo. Yo conocí, googleé todo esto. Pero ya el domingo, que era la subida allá al cerro, me decidí irme al cerro a conocer ahí a la Virgen. Ahora, cuando dice el cerro, es donde está María Livia, la vidente, que él contó recién, y todos los sábados se hace el Santo Rosario y después una oración de intercesión. Bueno, la cuestión que cuando voy para allá ya estaba desistiendo de ir. Digo, ¿qué me lleva allá? ¿Qué me motiva? Dos casualidades. Y en eso que me estoy volviendo, porque era todo un viaje, ir al cerro, toda mi vida evangélica, digo, ¿qué voy a hacer yo allá? Cuando me vuelvo, giro así, veo una mujer que venía caminando a media cuadra. Entonces, si ustedes verán acá en la capital o en toda la ciudad, es una mujer sola, es imposible que te dé simplemente la hora nomás, más que eso no te va a dar. Está bravo. Esta mujer le dijo, bueno, voy al cerro también, yo soy guardiana del cerro, entonces le digo, pero disculpe, yo voy a hacer una aclaración, yo no soy católico. Y me dice, no hay problema, justo estaba rezando a San Antonio de Padua. ¡Wow! Y me emociona porque, bueno, en ese momento yo quedé absorto. No podía entenderlo. Y, perdón. No, por favor. Entonces, ajá. Hermanito. Bueno, la cuestión de que cuando me dice San Antonio de Padua, yo digo, la tercera la vencida. Y bueno, decidí al cerro, y justo de la casualidad que ese día no estaba la vidente, pero bueno, fuimos hasta allá, me acompañó, y tuve una experiencia, ¿no? Una experiencia en la cual me llevó a investigar, involucrarme a estudiar historia de la iglesia, doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. Que me llevó quizá más de 10 años estudiar todo esto, ¿no? Por eso yo digo muchas veces que los hermanos evangélicos muchas veces pretendemos que en una reunión apologética se conviertan, y simplemente estamos sembrando la semilla, que es un largo proceso muchas veces de que esa persona pueda llegar a una profundidad del tema, ¿no? Bien. Que es lo que pasó conmigo. Perfecto. Después de tantos eventos que han pasado a lo largo del tiempo, uno de ellos espiritual, en el cual yo creía, bueno, que las almas, una vez que morían, esperaban el día del juicio, pasaban una etapa de letargo espiritual, en el cual el final de cuando Jesucristo retorne, iba a juzgar a estas almas y iba a dar tanto el cielo como el infierno, pero no pensaba en las almas purgantes. Y me pasó un acontecimiento en un lugar donde yo trabajaba, en un grido, en Salta, donde había una mujer que se había ahorcado al fondo de la casa. Entonces, tuve una experiencia donde todo el mundo decía que había una mujer que se manifestaba ahí. Yo como evangélico lo descreía. Un día miércoles que me tocó trabajar en ese lugar, hubo ruidos, cosas que la verdad que no entendía, y que después comprendí ya que pasaba algo. Yo siempre decía en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Me limitaba todo solamente a eso. Bueno, y eso como que me abrió los ojos a estudiar el campo espiritual, al Padre Amor, a devorar los libros de demonología. Perfecto.
ahí donde iniciás el estudio del catolicismo. No, ya lo había iniciado. Bien. Ya había iniciado, ponerle, ya habían pasado casi 7 años que estaba estudiando. No me inclinaba ya, más que por el catolicismo romano, me inclinaba por los católicos ortodoxos. Bien. Claro, ya estaba como diciendo, estos en un evangelio no practicaron la Santa Inquisición, o sea, veía un cristianismo más leal, digamos, y eso es lo que yo me estaba inclinando, ¿no? Perfecto. Aclaramos un poquito la duda de recién que comentaba César con respecto a las almas, es porque los protestantes no creen en el purgatorio, es cielo o infierno. Y ellos también creen, la gran mayoría, corregime todos, la mayoría es juicio final directamente, a diferencia de nosotros los católicos que tenemos primero un juicio personal y después el juicio final. Entonces a él no le cerraba dónde iban estas almas que se suicidaban. Claro, perfecto, bien. Bueno, y estas experiencias que me abrieron la cabeza de pensar, ¿no? Todo esto fue muy duro yo, porque calcular que otra persona que le hubiera pasado esto quizás ya se hubiera convertido, pero yo era muy duro, yo tenía que estudiarlo, yo tenía que comprobarlo. O sea, no te querías hacer católico. No me convencía. Más estudiando la historia, yo decía, no, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser aquello? No había forma. Cualquier cosa menos católico. Además, todos los sacerdotes que me habían tocado, como yo le decía a Diego, y no quiero dar nombres, pero me ha tocado malas experiencias con sacerdotes. Entonces, la verdad que no había convencimiento. Y la vez que fui ya convencido a un sacerdote a la catedral, me dijo, ¿para qué querés hacerte católico? Ya sos cristiano. Entonces ya le dije que tenía un amor, una devoción a María que no encontraba en la iglesia. ¡Qué grande! La madre. Entonces no tuvo ya forma de evadir el sacerdote y de decir, bueno, vaya, hable con su párroco y ese a su vez con el obispo para que valide el bautismo. Que fue lo que pasó. Entonces pude entrevistarme con un sacerdote que venía de Inglaterra en ese tiempo y tenía cierto conocimiento acerca del grupo protestante, porque había estado en una comunión ecuménica, digamos. Y bueno, ahí con el padre Sergio pudimos charlar, conversar y validar mi bautismo, que según él también coincidía con la fecha de la parroquia, del aniversario de la festividad de la parroquia de la crucifixión del Señor. Sí, se llama crucifixión del Señor. Esa fecha coincidía con mi bautismo protestante. Con el bautismo. Que el bautismo de él era válido cuando corregime vos, cuando se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, claro. No importa que haya sido en otra iglesia, es válido. Claro. Perfecto. Bien. Ese concepto trinitario también que es el mismo. Bien. Bueno, entonces la iglesia lo validó, yo ya lo había estudiado que era válido, entonces ya tenía esa certeza, pero bueno, como todo sigue un procedimiento, una metodología, y eso también que es muy bueno, de que percibí, digamos, la iglesia católica, que no había un énfasis de decir, te voy a traer, te voy a convertir, como lo veía en otros grupos evangélicos, que estaban ahí como voraces por convertir a alguien. Y decían, no, si querés, si vos tenés la persuasión de venir acá, bárbaro. Eso me movió más, fue como un imán muy, muy grande. Te sentiste libre. Me sentí no libre de decidir, no presionado. Entonces, bien. Creo que eso me motivó mucho más a ser mi católico. Pero conservar los amigos evangélicos que tenía. Eso te iba a preguntar, porque me imagino que tantos años en el protestantismo tenés o tenías, no sé, tu grupo de amigos. Sí. Entonces la mayoría del núcleo de tantos años que uno forja de amistad y de hermandad en la iglesia, seguí conservando estos grupos que me dijeron, ¿qué le pasó? Que se desvió. Se desvió de la doctrina. Y bueno, fue siguiendo los consejos del padre Sergio, que fue, digamos, el primer sacerdote que tuve contacto, que me dijo que resaltara las virtudes buenas que hay en la iglesia evangélica, de las cuales yo mamé tanto tiempo,
y que esto sirva también para iluminarnos. Bien, amén. Hacemos un pequeño repasito para ver si se les ocurren preguntas, quieren preguntarle. Yo le quiero preguntar de todo, pero bueno, me voy a copar yo, los voy a dejar a ustedes. Entonces, César, corregime, de 0 a 12, nada. Nada, tuve unas experiencias. Ajá. Por ejemplo, cuando mi hermano estaba haciendo la comunión, bueno, el primer libro que leí fue la Biblia, tendría unos 7 años, entonces estaba leyendo la Biblia porque mi hermano estaba haciendo comunión, y tuve una experiencia que en la iglesia tiene un nombre, donde uno puede ver, no sé, en un minuto, acontecimientos futuros, pero algo que te toma y ves consecutiva, pero yo no sabía explicarlo, desde 7 años, ni teología, ni nada. Pero me ha pasado una experiencia, digamos, acercándome a Dios. Bien. Pero de ahí no adhería a ninguna iglesia hasta los 12, 13 años. Claro, y de los 12 a los 18, el mormonismo. 18, 28, 29, los hermanos libres, que protestantismo. Sí, frecuentaba todas las iglesias. Bien. Sí. Después sucede lo de María Livia. Lo de María Livia pasa un tiempo y ahora en octubre, el 10 de octubre, el 14 de septiembre, se van a cumplir 4 años de mi conversión al catolicismo. Ah, hace poquito. Hace 4 años. Pensé que hacía más. Solo 4 años. Solo 4 años. Pero ya vengo estudiando bastante tiempo. 10 años de estudios. Más o menos. Ya como un estudio de sacerdote. Sí, comparto grupo con César y doy fe de que sabe muchísimo, sobre todo de la historia de la iglesia, padres de la iglesia. ¿Puede ser? Mucho énfasis en eso. Bien. Con eso ya no hay forma de discutir. Con eso Contale. podemos discutir en cuanto a teología con los hermanos evangélicos. Podemos hablar y exponer versículos donde nosotros decimos, acá lo vemos blanco, y él te puede decir negro, el otro verde, el otro amarillo. Pero en cuanto a padres de la iglesia, no hay forma, porque es muy explícito. Perfecto. Muy claro en cuanto a concepto de la centralidad de la Eucaristía, ¿verdad? ¿Es o no el cuerpo? Perfecto. Los padres de la iglesia, para aquellos que no saben, son los primeros que van desde los primeros siglos hasta el siglo VIII más o menos, los primeros cristianos, como, bueno, el más famoso San Agustín, para no hacerlo tan complicado, y estudiaste la vida, la obra de ellos, y coincidía con la Iglesia Católica. Claro, los padres de la iglesia, mientras más próximos sean a los apóstoles, ¿verdad?, se llaman padres apostólicos. Y entre ellos algunas cartas también, que no se detalla el nombre, pero sin embargo, por su antigüedad e historicidad, también tienen este nombre de padres de la iglesia, como la Didache, ¿no? Donde ahí, por ejemplo, entre otras tantas cosas, se resalta la fórmula trinitaria del bautismo. Contá qué es la Didache. La Didache es un documento, se le denomina el primer catecismo, ya que en ella se dan todo el adoctrinamiento de la fe, de la verdadera y sana doctrina. Perfecto. César, contanos, y vos ibas leyendo la Didache, los padres de la iglesia, ¿y qué pasaba? En eso creo que hay un valor muy importante que la iglesia lo resalta, en lo cual las bases, las columnas de la fe se sustentan no solo en la Sagrada Escritura, sino en la Sagrada Tradición. Y la tradición están los padres de la iglesia, la patrística, el estudio, la patrología también, la vida de los padres. Bien, pero contame vos cuando ibas leyendo y... Me chocaba con algo que era histórico, entonces digo, ¿cómo puede ser el relato saltar todo un siglo de historia para que un intérprete como Lutero u otros tantos intérpretes más tuerzan la doctrina en base a sus argumentos y no consideremos este gran eslabón de los que mamaron de primera mano a los apóstoles, la enseñanza apostólica? Perfecto. Entonces, en ellos se puede encontrar una genuinidad de la fe en la primitiva iglesia.
Claro, la iglesia protestante tiene un vacío de 15 siglos, Claro. 14 siglos. Todo un salto Perfecto. en el cual se obvian muchas doctrinas y se quiere reinterpretar la Eucaristía, por ejemplo, entre otras tantas cosas. Perfecto. César, cuando hoy estábamos ahí en el auto contando los testimonios, yo le cuento mi testimonio y como siempre me quiebro, me lloro. Y me dice César, qué lindo, dice, hace mucho que no lloro. Bueno, hoy te quebraste. No pensaba hacerlo ante cámara. Faltaba cámara. Faltaba que me dijera si querés llorar, llorar. Bueno, hermano, yo quiero preguntarle de todo, pero le voy a dar lugar a ustedes. ¿Alguien quiere preguntar, quiere escribir o abre el micrófono y quiere preguntarle? Adelante nomás, por favor, el que quiera. Cuando te encontrás con gente que te dice Jesús sí, pero a mí los religiosos, la religiosidad no me va, o sea, todo lo religioso no. ¿Cómo podemos hablarle a esa gente, no? Porque encontramos inclusive gente muy muy preparada que te dice Jesús sí, pero lo religioso no. Claro. ¿Cómo? Justamente la visión protestante. Que tenemos religión. Claro, gracias por la pregunta. Y bueno, gracias también por dejarme compartir mi punto de vista. Lo que veo es que el mundo protestante, veo en el mundo protestante un concepto de un Jesús, digamos, en el cual ellos pueden acudir sin necesidad de ir a una iglesia necesariamente, ¿no? Entonces ellos, la forma de comulgar y encontrar todos esos sacramentos que nosotros los encontramos a través de la religiosidad, de lo que la iglesia nos da como algo verdadero y sustentado en la Biblia, como es el perdón de los pecados, ellos lo encuentran simplemente arrodillándose en su cuarto y decir, Señor, perdóname por mis pecados, como si fuera algo directo. Entonces su religiosidad es como que se centra solamente sin necesidad de acudir a un templo o de tener un sacerdocio avalado por Dios para que ellos se encuentren, tanto en esto como en otras formas de espiritualidad, ¿no? Claro, o sea, eso también te vuelve un poco hacia adentro, o sea, te encierra un poquito eso, ¿no? Exactamente, o sea, no, primero que no tiene un sustento bíblico directamente, o sea, no es que esté malo hacerlo, sino es lo que Dios ya ha determinado de otra forma, es lo que Dios quiso, no lo que yo quiero. Entonces, un poco la respuesta para Germán sería que eso, Jesús sí, religión no tiene sustento bíblico. No, porque no podemos, digamos, desligar una cosa de la otra, lo que Dios avaló a través de las enseñanzas apostólicas, y eso vuelvo a resaltar el punto anterior de los padres de la iglesia. Entonces, todos estos catecismos, como la didaje, nos hablan de una forma y de una fórmula de hacer las cosas, no a mi manera, como yo pretendo ver. Perfecto. No a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Claro, y por eso Dios puso la iglesia, donde dice la Escritura, está toda la plenitud de la verdad. Bien, qué lindo, qué lindo. Nosotros en el mundo protestante veíamos como que vamos directamente a Dios. Obviamos la iglesia y cada uno interpreta a Dios y le hace decir a Dios lo que yo quiero que diga, obviamente. Claro. O sea, es una visión particular de ver a Jesús sin estos sacramentos, solamente determinado como un Dios en el cual yo acudo para pedir perdón, ¿verdad? Y es Él el que me otorga el perdón directamente, sin necesidad de un sacerdote, cuando la Biblia dice todo lo contrario. Por lo tanto, es solamente una enseñanza entre otras tantas, está bien, donde la religión lo que hace es justamente unir estas dos cosas, ¿no? Perfecto. Tanto el perdón como los ministros que otorgan o administran este perdón. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Escucha? Sí, te escuchamos bien. Bueno, saludarlo primeramente al hermano porque más allá de eso es mi paisano dentro de todo, porque yo soy de Tucumán, nací en Tucumán.
y bueno, estábamos cerquita. Somos primos. Primos, digamos, primos. Así que bueno, sí, la verdad mucha alegría porque realmente me toca a mí de cierta manera porque yo fui hermano libre durante 25 años. Mira, Así que qué lindo. imagínate. Estamos hermanos libres. ¿De los cerrados o de los que está más abiertos? No, de los supuestamente los más abiertos, los otros serían los exclusivistas que se llaman, ¿no? Sí. Bueno, no, yo estaba en la otra rama, digamos. Pero bueno, básicamente. Linda hermandad también, ¿no? Hay que resaltar que también hay gente buena. Yo dentro de la congregación esta no, si bien he tenido muchas experiencias muy lindas, también he tenido los disgustos, ¿no? Si bien antes de haberme ido, Claro. y cuando me fui también fue un disgusto, pero he quedado con amigos y he quedado con personas que bueno, han seguido, si bien otras personas no han tenido quizás la misma reacción, pero bueno, he estado mucho tiempo ahí. También hace 4 años que soy católico yo. Ah, mira qué coincidencia. Dios los unió, mira. Yo pensaba que era el único caso. Claro. Santiago, Que, la próxima nos da el testimonio vos. Bueno, sí, también, no sé, le había comentado también a Diego que yo tenía un canal de YouTube con el cual también he podido estar haciendo algo de apologética, ayudando a algunas personas también, con respecto a algunos temas, algunas sectas peligrosas o algo de eso donde han estado con respecto a los testigos de Jehová o algunas otras sectas que a veces son bastante peligrosas más para las familias y eso. Así ¿Cómo que te bueno. ubicas en ese canal de YouTube? Promocionalo. El canal se llama Santiago Católico. Bien. Santiago Católico. Perfecto. Así que bueno, la verdad que me alegro mucho, era más que nada para comentarle eso. Y yo he tenido mucho el tema también de Jesús no es religión, sino relación, me decía siempre. Y bueno, justo estaba leyendo, me acuerdo que dio el hermano una cita bíblica recién. La otra cita bíblica muy importante es la de Santiago 1:26, que dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que sí, hay una religión buena. Hay una religión buena. Santiago, ¿nos querés dejar la cita ahí abajo en el chat? Sí, Santiago, ahí les digo, Santiago, con mi nombre, 1:26. Bien, entonces con respecto a esta cita, podemos sacar una conclusión, a ver si me ayudan ustedes, los ex hermanos libres. Entonces podemos decir concretamente y con certeza que Jesús era religioso. Exactamente, exactamente, Jesús era religioso. Perfecto. Santiago, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, me alegro. Y agrego este pequeño detalle: Jesucristo iba y asistía a las fiestas. Perfecto. Las fiestas religiosas. Fiestas religiosas. Henry Jiménez dice: ¿cómo podemos encontrar la documentación sobre los padres de la iglesia? En sitios como Google, en los cuales, a ver, esperen que me quedé cortito con la bajada, en los cuales existe mucha información errónea e inclusive puntos de vista en contra de Santa Iglesia. No hay problema con eso porque la patrística, así viéndola en forma cruda, la podemos ver, o sea, descargar en PDF. Yo me encargo muchas veces de compartirlo en el grupo de apologética, vos sabés. Sí. Bueno, en otros grupos también. Inclusive vi sacerdotes que son medio reacios a compartir esto de la patrística porque lo ven de forma cruda. Y yo no estoy incentivando a crear doctrina ni nada.
comulgar con el catecismo de la Iglesia, Bien. pero estudiar lo que es la doctrina y la enseñanza de los padres de la Iglesia. Por eso se encarga el magisterio de la Iglesia de interpretar tanto a la Sagrada Escritura como a la Sagrada Tradición que serían los padres de la Iglesia. Perfecto. Leerlo, investigarlo, no necesariamente me va a dar una opinión errónea. Las opiniones erróneas que vemos ahí quizás sean de personas que quieren interpretar por su cuenta, obviando el magisterio de la Iglesia. Bien. Sí, dinos. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Hola, sí, se me escucha, no, con respecto, quería agregar algo sobre el tema que estaban hablando recién, que si es relación o religión, Cristo. La promesa de Cristo en Mateo 18:20 es 2 o más personas en mi nombre. Él no dice, voy a estar con ustedes solos. Siempre es 2 o más personas, va a estar él ahí. En Mateo 16:18 forma su iglesia, ya lo sabemos todo eso, Mateo 16:18, y también en Efesios 3:21, que dice a él la gloria en la iglesia. Y el nombre del grupo nuestro, 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es pilar y base de la verdad. Perfecto. Ahí tiene un par de versículos como para defenderse con respecto a que Cristo es una, que Cristo es relación, que está en boca de muchos hermanos separados, lo cual está Mateo 18:20, que dice que entre 2 o más personas, ahí es cuando ahí a donde voy. No, la promesa es 2 o más personas, no una sola persona sola. Perfecto. Y después, bueno, San Pablo se encarga en sus cartas se encarga de reforzar todo eso sobre la iglesia que fundó Cristo. Eso nomás quería agregar, pero no hacerlo tan largo. Gracias, Pablo. ¿Alguien más le quiere preguntar a César? Sí, yo quería preguntarle sobre el celibato. ¿Qué diferencia hay si tienen el mismo voto los protestantes como los católicos? Bueno, en realidad esto del celibato lo hemos visto a través de la historia, que para el protestantismo es algo que inclusive es mal visto. Ajá. Cuando dice una parte de la escritura, dice prohibirán casarse y abstenerse de cierto alimento, ellos ven como que esto va relacionado con el celibato, cuando en realidad vemos al San Pablo recomendando, si estás casado, como dice, si no estás casado, no te cases, o sea, algo que tendría algo que se estaría contradiciendo por sí mismo la escritura, ¿no? Y en otra parte, hablando de los eunucos, dice, hay eunucos que nacen por naturaleza, otros que lo hacen por violencia, y otros que se hacen eunucos por causa de ¿qué? Del reino de los cielos. Perfecto. Entonces, creo que es una exclusividad de dar todo mi tiempo y todas mis fuerzas y energías a la causa del Evangelio y al sacerdocio, como lo hizo Jesucristo y como lo hicieron muchos apóstoles, ¿no? Entre ellos San Pablo. Pero los protestantes... Los protestantes evaden todo eso y vemos dentro del mundo católico también esto que la enseñanza, inclusive de los ortodoxos, que ellos pueden casarse, pero los que ascienden solamente son los célibes. Perfecto. O sea que el celibato es exclusivo católico. Sí, perfecto. ¿Qué, desde donde vos quieras, desde el mormonismo o desde la etapa de protestante, qué pensabas de los católicos? Bueno, no tenía, digamos, más que una curiosidad, pero porque la mayoría era católico. Pues nosotros vivíamos nuestro mundo protestante sin indagar demasiado en las creencias. Veíamos en el catolicismo generalmente una persona, la mayoría, una persona no comprometida, o sea, que iba solamente por un ritualismo a bautizarse, a comunión, a casamiento, y de ahí no iba más a la iglesia, no se comprometía a estudiar la Biblia, o sea, a congregarse, a formarse, veíamos eso. Aunque también teníamos concepto de que había personas que sí eran comprometidas, entre ellos, no sé, santos como San Francisco de Asís, Madre Teresa, para nosotros era una heroína ya no solo católica, sino cristiana, lo veíamos con
con buenos ojos. Ah, bien, bien, Sí, bien, sí, sí. bien. O sea, no teníamos un concepto, son todos malos, odiamos a todo el mundo. O sea, no. De alguna forma también orábamos por la conversión de los católicos, porque creíamos que estaban poco comprometidos con la fe. Ajá. Y ahora que estás dentro del catolicismo, ¿cómo los ves los católicos? Y ahora los veo peor. Dicen. Porque la verdad, ahora, O sea que lo que te atrajo al catolicismo no somos los practicantes. veo en mí mismo todo una forma de todavía mejorar y comprometerme con más razón. Así que hay gente muy buena acá, así que también no todos son malos. Pero sí vemos la verdad, que es lo bueno. La verdad, que es esa verdad que nos va a adoctrinar siempre a lo correcto. Entonces, por el otro lado, vemos muchas opciones. Decir, bueno, yo creo en esto, yo creo en el otro, yo creo verde, amarillo. Y acá cuando la iglesia blanco es blanco o negro es negro. Y en eso podemos tener la certeza que la iglesia nos está enseñando la verdad. Una vez cuando Jesucristo le dijo acerca de la verdad, acerca de sus discípulos, le dijo, vayan y aprendan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Muchas veces puede ocurrir inclusive en la iglesia, de que si nos enseñan la verdad, más allá de que el sacerdote lo haga o no lo haga, Perfecto, encontramos la verdad, perfecto. que eso es importante. La verdad que nos enseña la iglesia, más allá de quién lo haga o lo deje de hacer. Perfecto. Bueno, ahí aprovechando lo que dice César, para el grupo 1 y el grupo 2, ¿se acuerdan que arrancamos siempre con introducción a la apologética? Y los primeros temas son tradición, magisterio y Biblia, que son los pilares de la iglesia. Bueno, acá vemos la importancia que tiene tener bien sólidas las bases para después aprender lo otro. Y para el grupo 3, que arrancamos el domingo, bueno, ya saben que los primeros temas van a hacer esto. Acá tenemos una pregunta en el chat. Anita Garrido, ¿su familia también pertenece a la Iglesia Católica? ¿Tu familia? Vuelvo a resaltar, mi familia, particularmente mi madre, decidió a partir de mis hermanos mayores no bautizar más y desligarse de la iglesia por tantos malos testimonios que percibió, digamos, dentro de la iglesia. De la Iglesia Católica. Bien. Entonces no adoctrinó ni tampoco siguió, digamos, a la iglesia. ¿Y actualmente? Y actualmente ve, como digo, no está, digamos, insertada en un grupo de la iglesia, aunque conoce mi testimonio y todo. Y digo como San Pablo, ¿no? Yo mismo quisiera ser anatema por amor a mis hermanos y a los de mi propia sangre. Pero bueno, Dios sabrá disponer en su corazón, ¿no? Porque hasta último momento, y es una definición de la Biblia que dice que Dios quiere que todos se salven y procedan a que a llegar al arrepentimiento. Entonces, si nosotros creemos que porque hoy no lo aceptan, no sabemos hasta el último momento y vamos a rezar hasta el último momento. O sea, actualmente en ninguna iglesia está. En ninguna iglesia. Y contanos un poquito qué pasó cuando le contaste que te hiciste católico. Y bueno, ella vio todo un proceso, ya estuvo, yo creo que la madre, así como la madre del Salvador, tenía una conexión muy especial con el Cristo. Entonces nuestra madre también percibe cosas que nosotros quizás no quisiéramos verbalizar, pero ella misma percibe algo. Entonces había una tendencia que estaba viendo y un acercamiento a la iglesia que al final, bueno, fue definitiva y bueno, pero tiene su propio concepto de esto de, no sé si tanto la religión, viste, ver, bueno, cada uno va a tener su proceso. Sí. Ya que tenés la oportunidad de impactar a varios grupos, y grupos de apologética que incentiven el tema de patrística. Bien, eso te voy a pedir un consejo. Porque muchos lo obvian, muchos ven solamente la escritura, esto lo veo también en el Padre Toro, que está muy bueno lo que dice, pero yo sé que muchos dirán, no, porque los protestantes no creen en los padres de la iglesia, algunos no creen, pero cuando vos les das a este texto, lo devoran, lo digo por experiencia. Bien. Entonces, le guste o no, van a investigarlo. Y cuando se investigue, van a toparse con la verdad. No la de que cada uno crea en ellos, sino lo que la iglesia creyó a través de los siglos. Bien.
Bueno, importante, lindo, nos viene a romper un poquito las estructuras acá César, los católicos, de que tenemos que responder todo con la Biblia, pero también, y coincido con él, es muy importante estudiar la historia de la iglesia, los padres de la iglesia. Justamente, bueno, el talón de Aquiles de los protestantes no tienen historia, porque ellos arrancan en el año 1500, o sea, les faltan 14 siglos, hay un bache. ¿Algo más? Diego, sí, Diego, quería preguntarte por qué se fue de la iglesia mormona para tener una visión. ¿Qué es lo que Germán, no te estoy viendo. ¿Germán? Sí, Germán, dice, ¿por qué te fuiste de la iglesia mormona? Germán, te cuento, siempre me gustó investigar y estudiar y avalar todo lo que yo creía en cuanto a fuentes de historia. Estudiando el libro de Mormón, y también los preceptos que ellos tienen en cuanto al café, esto, lo otro, yo me gustaba investigar. Digo, la mateína, el mate tiene mateína, el café tiene cafeína. Y veía los porcentajes que tenía y digo, ¿por qué el café está vedado para los mormones como algo pecaminoso y no el mate? Que todo el mundo tomamos mate. Y aparte, ¿por qué Jesucristo dice todo lo que entra en el vientre va a parar a la letrina? Eso no contamina al hombre, sino lo que surge del hombre y sale, los malos pensamientos, las malas palabras, no lo que uno consume. Perfecto. Entonces yo estaba viendo cosas realmente que no coincidían. Otra es la parte de la fuente histórica, que ellos decían que el libro de Mormón estaba redactado en un griego cuneiforme, en el cual la historia no avala los tefitas, malecitas, que relata el libro, cuando acá veíamos que había incas, mayas, nada que ver con las culturas que ellos nos relatan o nos quieren hacer creer acerca de estos libros. O sea, una historia true. Ya me empezó a cortar todas las bases que yo tenía, obviamente, que 12, 13 años, uno mucho conocimiento no tiene, pero a medida que avanza, uno va rompiendo con esto de creer en algo sin fundamento. Bien, bien, bien. Alejandro Murúa, gracias por su testimonio, fue muy emocionante. Muchas gracias. Gracias, Cintia Riveros, gracias, hermano, por tu testimonio. Me retiro para ver la misa, que el Señor los colme de bendiciones. Bueno, gracias, Cintia. Hermano, ¿algún consejo para los católicos? Bueno, ya lo dijimos, los padres de la iglesia, la historia de la iglesia, aparte de la Biblia. ¿Algún consejo para los hermanos evangélicos? ¿Qué les diría a los hermanos evangélicos? Yo digo que esto es parte de todo un proceso, que sigan amando a Cristo. Diría el consejo que me dio el padre Sergio, ¿no? Que siempre que encuentro un hermano evangélico, no sea por motivo ni de odio, ni de desencuentro, ni que un encuentro de apologética me convierta en un enemigo, sino en un amigo. Amén. En un amigo, encontrar bases para orar juntos, y que ese proceso que ellos pasen, que va a poder costar años, toda una vida, lo dejemos en la mano de Dios. ¿Ah? Amén. Yo quiero hacer una preguntita, que nos dé una reflexión de que por qué la Iglesia Católica es siempre la más atacada, ¿no? Porque he visto marchas donde rompen las iglesias, las personas que están a favor del aborto, he estado en vallados, que ha sucedido aquí en Córdoba, que nos escupen, nos critican, pero ¿por qué? Gracias. Bueno, gracias por compartir. Bueno, con respecto a esto veo que el mundo evangélico representa una minoría, por lo menos en esta parte, ¿no? de la tierra. Entonces, al representar una minoría, en cuanto a historia y todos los problemas en los cuales se acusa de ser cómplice de la dictadura, por dar un tema nomás, ¿a quién van a atacar si no a la iglesia? No a los protestantes, porque no formaban parte ni del mundo prehispánico, de las conquistas y de todas las atrocidades que ocurrieron. ¿A quién le van a acusar si no existía más que una sola iglesia? Claro. Cuando viene Cristóbal Colón y todo el imperio español, ¿a quién le van a acusar si no existía otra iglesia? En ese tiempo había una sola iglesia, por lo menos en el mundo occidental. Perfecto. Aunque ya había ocurrido así en Oriente, Occidente. Bien.
Y al día de hoy, ¿por qué Hoy todavía? por hoy también sigue representando una mayoría en la cual la gente, el grupo LGBT, va a atacar ¿a quién? Al opositor más grande, al que representa el mayor peso, porque volteando al más grande caen los más débiles. Ahora, el mundo evangélico se une al mundo católico en todas las marchas pro vida, y eso es muy importante, que hay un ecumenismo en cuanto a esto, que favorece y suma tanto en el mundo seglar como en las representaciones de muchos evangélicos que levantan la mano a favor de la vida. Bien. Aclaro, ¿no? Porque hace poco di el tema de ecumenismo, que eso no lo aclaré. Está bien unirse, no es ecumenismo, pero está bárbaro hacerlo. El ecumenismo está bueno tener, yo lo divido en dos partes, el ecumenismo. Un primer acercamiento, encontrar puntos coincidentes, como luchar para que no se legalice el aborto, para que no haya educación sexual integral con ideología de género, eso está bárbaro. Pero después el ecumenismo es un segundo paso, que es anunciarle la verdad a los hermanos. Y en ambos lados del río se piensa lo mismo, que se cree que cada uno tiene la verdad, pero sin llegar a negociar esa verdad de ambas partes, Perfecto. se unen en lo que sí tienen en común. Perfecto. Por eso viene ecumenismo. Y entonces viene algo que los une. En una primera parte. Sí, en algo, no en todo. Bien, perfecto. Por eso las comuniones de la iglesia, en algunas puede tener una comulsión parcial, o en otra total, en otra plena, en otra progresiva. Inclusive en el catolicismo ortodoxo hay una comunión a media, o sea, no hay una comunión total. Bien, claro, perfecto. ¿Alguien más? Sí, yo. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por tu testimonio. Yo solo quería, pues, adicionar que lastimosamente los católicos hemos sido católicos por tradición, más no por convicción. Yo empecé mi proceso de conversión hace más o menos un año, donde realmente no solo es leer las escrituras, sino participar de la Eucaristía diaria. Bueno, pues ahorita yo no puedo ir porque pues estoy en cuarentena, pero pues cuando vuelvan a abrir, si Dios lo permite, estar en grupos de oración, o sea, estar en una comunidad donde el católico no esté solo, porque un católico solo es un católico en peligro. Entonces, pues muchísimas gracias, porque nosotros estamos llamados a evangelizar y a nosotros nos da miedo. Entonces, precisamente nos quedamos callados, y cuando hay un evangélico sentimos que él sabe más que nosotros de la Biblia y que nos va a criticar absolutamente todo. Yo desde que me consagré al corazón de María, al corazón de Jesús por María, mi vida cambió. El rezo del rosario para mí es fundamental y realmente mi vida dio un giro totalmente grande. Adicional a eso, pienso que hay mucha gente en el mundo buscando cómo llenar sus vacíos, entonces se van a hacer yoga, se van a hacer reiki, se van a hacer cosas que creen que está bien y que no van contra Dios. Sin embargo, esto los aleja cada vez más de Dios, porque Dios no es una energía. Entonces, pienso que falta mucho porque la gente quiera conocer realmente de lo que tiene. Y nosotros nacimos siendo católicos gracias al Señor, pero de todas maneras, lo que yo decía, éramos católicos por tradición, más no por convicción, lastimosamente. Amén. Eso era mi comentario. Gracias. Gracias. Tomo algo que dijo la hermana recién para preguntarte. Dice, creemos que los protestantes saben mucho de Biblia. A ver, ese mito, ¿saben mucho de Biblia o no saben mucho de Biblia? Una cosa es leer mucho la Biblia y otra es saberla. O sea, yo puedo leer un libro de astronomía, otra cosa es que yo sepa de astronomía. Bien, bien, muy buen ejemplo. Entonces no saben tanto como los católicos creemos que saben. Pero es algo bueno. ¿Por qué es bueno? Porque conocer la Escritura también va a facilitar el acercamiento a la verdad a través de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntita más? ¿Algún comentario? Sí, hermano. Jorla. Quería saber lo siguiente. El hermanito, ¿qué es lo que pensaba cuando estaba, verdad, en la secta sobre el pan, sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo?
¿qué pensaba? Yo siempre he tenido esa idea, ¿qué piensan los hermanos protestantes sobre el cuerpo de Cristo? Y lo segundo, ¿qué sintió usted cuando comió el cuerpo de Cristo ya haciendo su conversión? Perfecto, perfecto. Creo que en eso se resume toda nuestra espiritualidad. Eso es lo más magnífico. ¿Por qué? El cristiano evangélico cree que, y da mucho énfasis en esto, en recibir a Cristo. Siempre se acuerda el evangélico, yo recibí a Cristo el año 1990 y lo agenda como un hecho histórico, ¿verdad? Yo recibí a Cristo. O sea, una persona le dio una fórmula que él repitió, dijo, reciba a Cristo como Salvador y Señor y único Salvador. Muy bien, pero nosotros recibimos a Cristo en cada comunión, pero no solamente en cuerpo y sangre. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Entonces, esa enseñanza que a través de los siglos, en todas las variadas ramas del protestantismo, ven descentralizado, digamos, la religiosidad con la liturgia con la Eucaristía, nosotros lo vemos como algo, el corazón de la iglesia. Amén, amén. Y falta una parte. ¿Qué sentiste la primera vez que fuiste a comulgar? Imagínate que si uno no hay palabras, no hay forma ni palabra de describir algo tan majestuoso que ocurre en esto y que siempre ocurrirá mientras Dios nos dé esa dicha de recibirlo, de contemplarlo simplemente y de alabarlo. Se emociona de nuevo. Bueno, a ver si nos sirve para comulgar más seguido, para tomar más conciencia del gran milagro que es y que por ahí no vamos a misa porque hace frío, por esto, por el otro. Y bueno. sumo a esto, perdón, digo Sí. que veo o sea, dentro del mundo católico, y yo siendo evangélico, converso, digo, ¿cómo pueden tantos católicos dejar de lado esto, a Cristo? O sea, si ellos tienen al Cristo verdadero, o sea, ¿cómo lo dejan solo? Amén, amén. Para reflexionar, nos deja César. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna preguntita más? A ver en el chat, si hay algo. Sí. Gloriosamente investidos de este ministerio, no desfallecemos. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso, no procediendo con astucia ni falseando la palabra de Dios. Al contrario, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos, a toda conciencia humana, delante de Dios. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. O sea que repudiamos el silencio vergonzoso de muchos católicos que en su comodidad viven una religiosidad egoísta, digamos, ¿no? Que no equivocada, ¿no? Tenemos que manifestar la verdad a los hermanos. Amén. El dolor de que esos hermanos vuelvan a la iglesia. Tenemos que vivir ese dolor, sentir ese dolor, porque esos hermanos están equivocados, o sea, pero desde el amor, ¿no? Traerlos desde el amor, no con la prepotencia, como dijo el hermano. Él, obviamente, con su propia libertad decidió venir, pero acercar, pronunciar la verdad, ¿no? No callarnos. No podemos callar la verdad. Es como que nos tiene que quemar, me parece, adentro, ¿no? No sé qué opina el hermano, pero... Con mucho amor. Yo creo que debe ser ese el énfasis, no ganar un discurso ni tener un discurso jactancioso. Dice la Escritura, el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino que con mansedumbre y humildad corrija a los que están equivocados. Amén, amén, amén. Esas deben ser las características, ni jactancioso, sino compartir. Y eso, la vida espiritual, el cristiano, o sea, auténtico, se percibe. Amén. Es la conversión verdadera. Amén. Y agrego a lo que dice Germán y a lo que dice César, que para poder ir a hablar con alguien, primero tenemos que formarnos, tenemos que conocer nuestra doctrina, si no, no vamos a poder ir a hablar. Y hay 2 obras de misericordia, ¿se acuerdan que hay 5 de obras, misericordias de obras corporales y espirituales?
Entre las espirituales hay dos que vienen al caso, que es enseñar al que no sabe y corregir al que yerra. Entonces, de acuerdo. Sí. Hola. Sí. Hola. Maurito. Mauro. Sí, el Mauro. César, excelente lo que hablaste de la Eucaristía. La base de toda la fe. Ya lo dijo el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del versículo 51 en adelante: el que no coma y beba no tendrá vida eterna. Yo que estuve unos 4 o 5 años sin comulgar, era un católico tibio, frío. En el momento yo estoy divorciado, y entonces yo me autocondené, o sea, no puedo comulgar, no puedo hacer nada. Y un sacerdote me dice: ¿por qué no comulgas? No, por esto, por lo otro. ¿Vos estás solo? Sí, no estoy con nadie. Bueno, comulgá. Y se hace una confesión grande y buena, y comulgá. Cuando fui a comulgar esa vez, fue la conversión grande en mí. Fue algo que me movió. Bueno, ahora estoy donde estoy. Ya va a ser un año, ya creo que ahora en septiembre o octubre, que volví a comulgar. Y ve, o sea, es Jesús vivo. O sea, no hay vuelta que darle. Había visto un video de un sacerdote de Estados Unidos que tenía una conversación con un pastor evangélico. Y el pastor le decía: si yo creyera lo que el católico tiene que creer que está ahí, yo iría de punta a punta arrodillado y te recibiría llorando. Y no me considero tan digno de comulgar. Es algo tan lindo, y por ahí yo veo que hay gente que va a recibir charlando, no va en oración, por ahí tirando algún mensajito de texto, va como si fuera qué sé yo, como te explico, algo normal, cuando en realidad está ahí, recibiendo el cuerpo, la base de la fe, la vida eterna. O sea, para mí, lo que dijiste de la Eucaristía, excelente. O sea, si todos tomamos conciencia de lo que realmente es la Eucaristía, tendríamos otras convicciones. Amén. Estudiando también fenómenos científicos, ¿no?, que fueron estudiados, lo que se llama la Eucaristía cuando se convierte en carne y sangre verdadera, o sea, evaluada por los biólogos. Entonces, estos fenómenos que se pueden investigar y estudiar, es algo increíble. También está en la web. Amén. Ahí en la web, Milagros Eucarísticos, hay muchos lindos testimonios, como dice César. ¿Alguien más? Hola, Diego. Sí. Hola, hermano. ¿Me escuchás? Soy Pat. Sí, Pat. ¿Cómo estás? Bienvenida. Usurpando el nombre de mi marido. Dieguito, quería aportar algo respecto de la Eucaristía. Si bien es cierto lo que comentaba recién Mauro, de que hay gente que no le presta la solemnidad que tiene ese momento, quizás está mal enseñado desde la catequesis que se hace de niños. Yo aprendí algo como adulta en un retiro espiritual, que es esto de que en el momento de la consagración y que recibimos el cuerpo de Cristo, no solamente lo estamos recibiendo a Jesús, sino que está toda la iglesia completa, que seríamos los caminantes, que somos nosotros, la iglesia triunfante, que es la que está en el cielo, y la purgante, que es la que está en el purgatorio. Para mí eso fue un antes y un después, porque bueno, como vos bien sabés, nosotros pasamos por la experiencia de la pérdida de un hijo. Entonces, para mí, el sentir que en cada Eucaristía no solo recibo a Jesús, sino que estoy unida con mi hijo que no estaba en esta tierra, fue un antes y después. Y yo, como católica practicante, digamos, lo aprendí de grande. Esto lo aprendí en un retiro, de hecho después que se fue nuestro hijo, o sea que
Quizá quería aportar esto porque para mí realmente fue muy significativo saber que en ese momento nuestro hijo está con nosotros. Amén. Y fue maravilloso, y sigue siendo en cada ocasión. Así que bueno, quería decirte eso, como yo, haya mucha gente que no lo sepa, y bueno, me pareció lindo compartirlo. Así Sí. que les parece a ustedes si sabían de esto. Muy lindo. Gracias, Pat. Gracias por compartirlo. Bueno, gracias a ustedes. Un beso. Yo pregunto algo, a ver si alguien no se pregunta. Quiero saber, César, ¿te quedan amigos evangélicos? La mayoría. Bien. La mayoría. Nos juntamos y oramos y compartimos la palabra y bueno, y siempre surge también el ataque a la iglesia, así que ahí aprovecho para hacer apologética. ¿Cómo fue la reacción con tus amigos, con los que vivía la fe, cuando les anunciaste que sos católico? Imagínate, bueno, prácticamente casi me excomulgaron. Dijeron, bueno, ya va a volver, ya va a regresar. Y esa esperanza albergan todavía. Están ahí rezando. Claro, dice el chancho que probó la batata no vuelve. Alguien que probó ya la verdad no vuelve más. Y en estos 4 años, ¿te ha dado por volver? ¿Tuviste dudas? No más, afianzar la verdad, afianzar. A pesar de todo, como digo, cuando uno conoce la verdad te hace libre. Amén. Y en esa libertad, ¿para qué voy a seguir siendo esclavo de otra religión? Sino de la religión que Dios fundó. Amén. No de otras religiones humanas. Amén. Lo más respetable que sea. Perfecto. Muy lindo. Me dejaste pensando. ¿Qué más? ¿Alguien más? Hola, ¿me escuchan? Sí, Jennifer, bienvenida. Muchas gracias. Sí, saludos a todos, muchas gracias. Ha sido muy, muy bonito. Me conmovió muchísimo. Quería preguntarle cuando es al revés, cuando un hermano católico se hace protestante. Porque en mi caso me he topado con muchas personas así. Entonces, y puedo decir que me han atacado por seguir católica. Entonces, según ellos, yo estoy en el error. Gracias. Gracias. Bueno, en ese caso, yo como nunca fui católico converso al protestantismo, no podría ponerme en la piel de alguien así, pero sí podría referir los testimonios de católicos que yo veía integrados en los grupos protestantes, en los cuales ellos resaltaban mucho esto de dejé el alcohol como un signo de una conversión espiritual, cuando en realidad para dejar el alcohol basta con ir a un grupo de alcohólicos anónimos. O dejar la droga, ir a un grupo. Creo que más allá de eso, veía eso, ¿no? Una conversión de vida, un acercamiento a la escritura, a Dios. Me surge una duda. Yo tengo una duda o una convicción. Yo, para mí, muchos que vienen a la Iglesia Católica, que vienen de otras extracciones, como en tu caso, yo varios que conozco son contados con los dedos, ¿no es cierto? Es más fácil que un católico se haga protestante que un protestante se haga católico. ¿Por qué muchas veces, la mayoría de las veces, son apologetas la mayoría? O sea, se hacen apologetas. ¿Vos tenés alguna, cómo se llama, alguna respuesta a mi pregunta? Yo conozco varios que cuando vuelven a la Iglesia Católica, o sea, vienen, ya son defensores de la Iglesia Católica. Se hacen apologetas en un sentido. ¿Qué opinas con respecto a lo que digo? Y creo que la misma escritura dice que tenemos que tener un sustento para responder a aquellos que piden una explicación acerca de nuestra fe. Eso no es solamente para los que nos convertimos, ¿no? En este caso al catolicismo, sino para el cristiano en sí. Tiene que tener un fundamento para predicar, porque uno predica a través de esto. Creo que todas estas personas que sufrieron como vos decís, un acercamiento a la iglesia,
o que hayan vuelto y hayan sido católicos y hayan regresado, quieren sustentar por qué ellos volvieron, o sea, su fundamento doctrinal. Bien. Yo lo que percibo también, más o menos parecido con Mauro, es católico que se pasa al protestantismo, me atrevo a decir todos los casos por lo menos que conozco, corregime vos, es por ignorancia de la doctrina o por enojo con el cura, con la que prendió la vela, la que leyó. Pero lo que veo general es cuando el protestantismo al católico es de haber buscado. ¿Puede ser? También buscan comodidad, ¿no es cierto? Buscan comodidad porque ser católico no es tan fácil, ¿no? Buscan alguna comodidad a su conveniencia, buscan creer lo que les sale de adentro de ellos, o sea, también aparte de la ignorancia. Y vuelvo a resaltar esto, ¿no? O sea, no tanto el odio ni poder juzgar a nuestros hermanos evangélicos en cuanto a esto, porque cada persona es un mundo. Y cada persona, Dios va a saber por qué motivo, qué lo motivó, ¿verdad? Amén. No necesariamente ser una mala persona. Claro, perfecto. Ahora nosotros lo que tenemos que defender es la fe, la doctrina. Y eso va más allá de otro cuestionamiento de la persona en sí. Bien. Sí, mis hermanos. Sí. Quería saber, es que ustedes saben que nuestros hermanitos evangélicos, nuestros hermanitos protestantes, tienen una forma de vernos a nosotros, ¿verdad? Le voy a decir así, como personas contaminadas, nosotros los católicos. Y ellos son más para ellos en el servicio, digamos, de servir a otra persona que para un católico. Sirven más a los de su secta, a los de donde andan ellos, su denominación, y no a nosotros. Entonces, ¿qué piensan ellos de nosotros? ¿Qué tipo de personas somos nosotros? ¿Que por qué nos tratan de esa manera? Y vuelvo a repetir, no hay que generalizar. Dentro del protestantismo, como digo, hay diferentes olas. El primer protestantismo, que es más católico que los propios protestantes del tercer siglo. Entonces, si ves un luterano, un anglicano, es mucho más católico y hay mucha más afinidad. Y vemos que el Santo Padre tiene muchos grupos en los cuales inserta a los hermanos anglicanos, luteranos, en ayuda, en solidaridad, en tantas cosas que nos aunan para bien, en ayudar al prójimo y en orar juntos por esta ansiada unidad de la iglesia, ¿no? Pero vemos, como vos decís, cierto odio ya lo que llamamos protestantismo la tercera ola, que son las nuevas formaciones de personas que totalmente están independientes de todo el legado de la iglesia. Persiste todavía aún, más allá del protestantismo, en las primeras olas. Bien, y de la tercera ola, ¿cuál podría ser? Totalmente, puedo decir los neopentecostales, ni siquiera los pentecostales, sino los neopentecostales, y entre ellos, por ejemplo, la iglesia universal, por darte un ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, donde ellos creen o pretenden tener la verdadera doctrina y la iglesia verdadera, como quien dice. O sea que esos son los que consideran totalmente, digo, estos católicos, para ellos, históricamente, son los que desviaron de la verdad. Bien. Y se desviaron de la verdad y pretenden hacer desviar al resto. Bien. Donde ellos dicen, nosotros somos los iluminados, tenemos nuestro profeta, por ejemplo, José Smith. Perfecto. O la iglesia de los testigos de Jehová y otras tantas otras. Bien, importante lo que dice César, porque también, al igual yo también me uno con Jordan, tendemos a generalizar y bueno, no es todo tan así agua, aceite. O sea, entonces lo más nuevo, sí, bien. Y lo más cerca de Lutero, hay mejor afinidad. Los anglicanos, las ramas de los anglicanos. Bien. Muchas que no son agresivos. Bueno, y como recordando lo que él contó de Hermanos Libres, que no había un odio y que más, rezaban por nosotros los católicos para que nos convirtiéramos. Así que claro. bien, a no generalizar entonces. Perdón, yo me tengo que abandonar, tengo que hacer unas cositas ahora. No quería irme sin agradecerte, Diego, y bueno, César, en base al testimonio se formó todo. 12 personas salieron a dar testimonio de lo que vivieron al lado del Señor,
y el testimonio es fundamental para la evangelización. Así que súper agradecido. La verdad que Diego, muy bien. Y César, súper agradecido por tu tiempo, o sea, para esto, para el Señor. Me paga muy bien. Sí, maestro que tengo. Los dejo. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy grande. Los veo. Gracias. Chao. César, te leo. Un abrazo. ¿Alguien más? ¿Algo más? Hermanitos, ¿todo bien? Bueno, entonces vamos cerrando. Jorlan, abrí el micrófono, Jorlan. Sí, hermano, yo solamente, de verdad, me siento agradecido primeramente con Dios y verdaderamente desde que entré a este grupo de apologética me ha gustado, ¿verdad? La forma, la metodología que ustedes van transmitiendo, van buscando cómo transmitir el mensaje para que de una forma clara, ¿verdad? Nosotros como católicos nos vayamos formando. Y también a mi hermanito lindo que está por ahí, ¿verdad? César, ¿es que se llama usted? Así es. También, ¿verdad? Le agradezco porque es un mensaje que nos llena, que nos formamos cada uno de nosotros. Y sí, ¿verdad? Dios nos dé la fortaleza para seguir adelante. Y nuestra Madre Santísima, ahí con sus oraciones al pie de nuestro Señor Jesucristo, nos siga ayudando. Sigamos adelante, hermano, formémonos y gloria a Dios. Jorlan, contanos, ¿en qué grupo estás? Yo, mi hermanito, pertenezco a la pastoral familiar acá en Nicaragua. En Nicaragua, qué lindo, bienvenido. Y entonces, en la pastoral familiar, además estoy en un grupo que se llama Prevención. ¿Qué prevención es? Es en el grupo de consejería familiar. Ajá. Ya, entonces nosotros estamos trabajando con las familias desde punto de vista ahorita con todos estos problemas que hay, ¿verdad? En la sociedad, con los jóvenes, con también la enfermedad esta que tenemos, ¿verdad? Que nos está agobiando al mundo entero. Entonces, desde ese punto de vista se está trabajando con la familia y ahorita estamos trabajando también con estos medios, igualitos que ustedes lo están haciendo, ya porque estamos utilizando estos medios tecnológicos para transmitir la palabra. Perfecto. Jorlan, en la apologética estás en el grupo 1, 2, 3... creo que estoy en el grupo 1, creo. 1, bien. Jorlan, muchísimas gracias. Lo hiciste llorar mucho con las preguntas, César. No, César, me encantó, César, toda tu ponencia, me encantó. Gracias, Jorlan. Gracias a ustedes. Bueno, damos cierre, da para seguir toda la noche, muy lindo. Nos vamos a despedir, hermanos, con un rezo aquí a la Santa Madre de Dios para que con lo que haga la función que ella hace, que es guiarnos a Jesús. Gracias a todos por estar, gracias por compartir. Y vamos a entregarle un bendito sea tu pureza para que por los frutos de todo este encuentro, por los frutos de César, para que obren los corazones de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, gracias y nos vemos el domingo cada uno con su respectivo grupo y seguimos aprendiendo, conociendo nuestra fe para amarla más y para poder traer a los hermanitos de otra protestante. Muchas gracias, César. Mucho gusto. Hermanitos, nos vemos. Muchas gracias. Que anden muy bien.